Y la distensión abdominal es esta sensación de que el abdomen está inflado, que está hinchado, ¿cierto? Es un síntoma que es muy frecuente como motivo de consulta en la gastroenterología. Es probablemente el primer motivo de consulta de los pacientes en gastroenterología. Y ahí, bueno, este síntoma es importante primero saber si se debe a alguna enfermedad orgánica, es decir, si el intestino o el tubo digestivo tiene algún daño visible que uno pueda ver con algún examen o que se pueda traducir con algún examen de laboratorio, o el intestino está sano, no tiene daño, pero tiene un trastorno en su función y es más sensible y a veces se hincha con más facilidad con ciertos alimentos o con cambios de la flora intestinal o con el estrés, pero que son condiciones que afortunadamente no se van a complicar ni van a dejar secuelas. De acuerdo a las causas orgánicas, que eran las que mencionaba primero, donde se ven alteraciones en los exámenes, ahí, por ejemplo, podría estar la misma enfermedad inflamatorias intestinales que hemos estado conversando antes. La enfermedad celíaca podría ser una causa, una obstrucción en alguna zona del intestino, por ejemplo, que pudiera estar dando estos síntomas. Esas son las causas más raras, las causas menos frecuentes. Y después está el otro grupo que conversamos, que son las causas funcionales, donde por ejemplo ahí está el síndrome de intestino irritable, que en realidad tiene el nombre nomás de irritable, pero no es que esté irritado, normalmente es un intestino que está sano, que no está rojo, que no tiene heridas ni erosiones, nada, pero que tiene un trastorno en su función. Y entonces ahí también podría ser alguna intolerancia alimentaria, como la intolerancia a la lactosa, pudiera estar en este grupo de los trastornos funcionales, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, que también es una condición que puede producir hinchazón. Lo ideal es primero consultar y para poder averiguar cuál es la causa de esto, porque si esto es una causa orgánica, por ejemplo, el paciente celíaco, el tratamiento va a ser una dieta estricta sin gluten. En cambio, si esto es un síndrome de intestino irritable, hay probablemente algunas cosas de la alimentación, algún medicamento para bajar la sensibilidad intestinal, probióticos podrían ayudar. Entonces va a depender mucho de cuál es la causa que está provocando este síntoma, cuál va a ser el manejo o el tratamiento para el paciente. Claro, por ejemplo, un paciente si es celíaco y no sabe que es celíaco y él consume gluten habitualmente, probablemente ese paciente va a estar con hinchazón. Eso es una de las causas. Un paciente que está en crisis de síndrome intestino irritable o colon irritable, ¿cierto? Que está pasando por un momento a lo mejor de mayor estrés o cambios de su flora intestinal o ha tenido que tomar un antibiótico por algún motivo, lo que modificó su flora, eso puede gatillar también estas crisis de hinchazón y malestar abdominal. Como conversábamos antes, va a depender de un poco de la causa que esté provocando esto. Si es un síndrome de intestino irritable, que es como lo más frecuente, lo más habitual, ahí una sugerencia es evitar aquellos alimentos que sabemos que producen hinchazón, ¿cierto? Como algunos alimentos muy sanos que pueden producir hinchazón si los pacientes lo consumen en exceso, como los integrales, la lechuga escarola, por ejemplo, las manzanas, eh, la almendra o algunos frutos secos también pueden producir hinchazón, la lactosa. Entonces, obviamente, en esos pacientes que tienen este síntoma recurrente, tratar de evitar el exceso de esos alimentos porque sabemos que le va a producir hinchazón. Otra cosa que sirve bastante, y está demostrado que puede aliviar los síntomas del intestino irritable, es la actividad física, por ejemplo. Hacer algún tipo de actividad física, caminata, yoga, bicicleta, eso puede ayudar a que el intestino se relaje un poco y bajen también los síntomas. Pero, por ejemplo, si el paciente sabe que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y está con una hinchazón y dolor, ese paciente tiene que consultar a su médico porque esto puede estar traduciendo, por ejemplo, una estenosis, una zona que esté estrecha en su intestino, en el caso de la enfermedad de Crohn. Entonces es muy importante que consulten los pacientes ante estos síntomas para poder aclarar la causa y poder dejar un tratamiento para ello. Sí, bueno, los síntomas digestivos, la hinchazón, como decía, es un síntoma bien frecuente de consulta. Y sí, pero también puede ser algo normal, o sea, en el fondo si un paciente consume en exceso estos alimentos que hemos conversado, es muy probable que tenga hinchazón como todo el mundo, es normal sentir hinchazón de vez en cuando. Pero si esta hinchazón empieza a generar dolor, empieza a afectar la calidad de vida, entonces la recomendación es consultar para hacer un chequeo, evaluar, ver cuál es la causa que está provocando esto y así poder evitar complicaciones en el futuro.